damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y entonces nos presentamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta majestuosa oportunidad que concedes a tu pueblo de estar reunidos para leer tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día. Permite que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos estén dispuestos a entender, amar y hacer tu voluntad. Señor, cada uno de los hermanos que están desde los distintos países conectados, desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, desde Panamá, desde México, Honduras, Señor, está en tus manos. Bendice cada uno de estos oyentes, Señor, los niños, los jóvenes, todos los hermanos, todos los amigos, los que tienen diariamente la necesidad de leer tu palabra, que en ellos se pueda cumplir esa promesa descrita, Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y que podamos experimentar la dulzura que es vivir y hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje y en esta oportunidad vamos a tener la lectura de los capítulos 7, 8 y 9 de la carta a los romanos. Vamos entonces a escuchar la lectura del capítulo 7 del libro de los Romanos. Romanos capítulo 7. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado,
tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, éste hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo sigue ilustrando de una manera analógica lo que es tener una sujeción. Él dice en este capítulo, inicia haciendo una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Y explica entonces, así como la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, pues ya ella queda libre de la ley del marido, ya ese compromiso se ha terminado. Una vez que ya el esposo fallece, pues queda libre para poder decirlo, para poder rehacer su vida o para quedarse así tal cual. Así que hace la salvedad, explica: si en vida del marido esta mujer se uniere a otro varón, pues ella va a tomar la condición de adúltera. Así le llama, así se le conoce a la persona que, teniendo vivo a su cónyuge, se une a otra persona. Pero si su marido entonces muere, ya esa ley ya no aplica en la vida de esta mujer. De manera que si ella se une entonces a otro marido, pues ya ella no va a ser adúltera. De esta manera, él argumenta la condición y detalla la situación de lo ocurrido ante ese vínculo adquirido durante el matrimonio. Es un vínculo que, si bien lo recuerdan los que han hecho ese pacto, es hasta que la muerte los separe. Así lo escuchamos y así firmamos y así determinamos ese compromiso. Prometemos estar con nuestro esposo, con nuestra esposa, en el bien o en el mal, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez. Quizás por la emoción, quizás por la ilusión, muchas veces no consideramos a profundidad el pacto matrimonial, pero lo escrito está, y allí está para reflejarlo, para recordarlo y para saber que esto conlleva a un compromiso que solamente la muerte lo separa, puesto que Jesús lo recordó, que lo que Dios juntó no lo aparta el hombre. Bajo esos términos, el Señor recuerda entonces esta situación matrimonial. Entonces, Él hace la asociación y une
para explicar de manera teológica lo que es cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando él dice, habéis muerto a la ley, esta analogía no es tan clara y tan perfecta, porque aquí morimos nosotros, no la ley. Pero la idea está clara, pues como ha ocurrido una muerte, las viejas obligaciones y poderes se han roto y ya no estamos sometidos al sistema que nos obligaba a obedecer utilizando nuestras propias fuerzas. Estamos muertos a ese sistema de la ley, en el sentido, mire, ante los ojos de Dios, en la palabra, realmente la perfecta, nadie es capaz de poder no quebrantar nunca un mandamiento, porque mientras estemos en esta humana capacidad, pues siempre vamos a tener debilidades, flaquezas. No lo hacemos, a diferencia del convertido a Dios, no peca por profesión, por placer, por gusto. Pecamos inconscientemente, involuntariamente, pero sí nos equivocamos, sí erramos, pero ahí está en ese continuo batallar hasta que nosotros pues se cumpla esa perfección. La palabra del Señor nos revela que nosotros pasamos a ser así como a la luz de la aurora, vamos de aumento en aumento, vamos poco a poco escalando y subiendo peldaños. Y hay una aclaratoria, y es que todos los hombres pecamos, todos éramos dignos de muerte. Una vez que somos libertados del poder de las tinieblas por la nueva oportunidad, por la gracia abierta en Jesús, entonces ya las cosas en nuestras vidas cambian. Aquello que nosotros, por nuestra capacidad, quizás por nuestra torpeza, no podamos alcanzar, entonces allí viene el Señor a completar, quizás decir así, a interceder a nuestro favor y a sustentarnos con su gracia y su misericordia. Entonces, en el estado anterior a nuestra conversión, las pasiones pecaminosas que tenían su origen en la carne nos conducían, por supuesto, a la muerte. Ahora bien, como cristianos experimentamos conflictos similares con los pecados de la carne, pero estos no prevalecen en nosotros, estos no nos someten. Entonces, la diferencia proviene de la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo que nos permite someter las pasiones al dominio del reino de Cristo que mora en nosotros. Cuando hace referencia a la libertad de la ley, no implica, hermanos, no podemos confundirnos, no podemos decir, bueno, eso implica que tengo licencia para pecar. No. La libertad de la ley, esto no me está diciendo que yo estoy autorizada en pecar, sino en servir a Dios bajo el régimen del nuevo pacto. El Espíritu Santo da el poder para obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma nunca pudo conceder. Entonces, ¿se nota un poquito la diferencia ahora? Y por eso el apóstol Pablo argumenta de manera transparente y dice, la ley es santa. La ley es santa. Si a nosotros el apóstol Pablo nos estuviese argumentando de que ya los rudimentos de guardar la ley moral, ya eso está obsoleto, entonces él nos hiciera referencia a que la ley es santa. Sencillamente tenemos que ver esto. La ley es santa, pero no nos ayuda a obedecer. Entonces, en esta sección, Pablo advierte que no se le malinterprete como que si dijera que la ley es mala en sí misma. Varias veces enfatiza el apóstol Pablo que la ley es buena, pero al mismo tiempo él explica que vivirla a la perfección es imposible de cumplirla empleando nuestras propias fuerzas, nuestra propia capacidad jamás nos permitirá adherirnos tal cual. Entonces,
el frecuente uso del pronombre personal yo que usa acá el apóstol Pablo y en mí suscita la pregunta, ¿se está refiriendo Pablo a sí mismo, a sus luchas presentes como cristiano, a los conflictos que entabló como antiguo fariseo o a la gente que sin el auxilio del Espíritu Santo intenta alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos? La primera posición pues le atribuye el carácter autobiográfico al pasaje con un Pablo que comparte sus experiencias tanto de fariseo como de cristiano. Y en apoyo de este común punto de vista está el hecho de que el uso de los tiempos verbales cambia del pasado al presente y que por lo general pues utiliza el pronombre personal para referirse a sí mismo, pero también es verdad que las experiencias de Pablo son representativas de lo vivido por otros. Primero de aquellos que han buscado la justicia a través de las prácticas legalistas y después de los cristianos involucrados en la lucha entre la naturaleza de Cristo y la vieja naturaleza, aún anclada a la carne. Y como Pablo usa el yo en un sentido genérico o hipotético, algunos han argumentado que este pasaje no es autobiográfico debido a que Pablo es un enérgico defensor de la vida victoriosa en Cristo en todos sus escritos. Sin embargo, hay algo que se ha mantenido a lo largo de las creencias cristianas y es que nosotros tenemos una lucha continua en contra del pecado. Eso es hasta que nosotros cerremos los ojos. Tenemos una lucha diaria batallando en contra, porque siempre la invitación al pecado va a tocar a la puerta. Siempre el enemigo es una persona constante, aunque no conoce nuestros pensamientos y su poder es sumamente limitado, es un estratega y evalúa nuestras debilidades para ver de qué manera contrarrestar y atacarnos de modo que podamos caer y ofender a Dios, porque cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano peca, está ofendiendo a su Padre. Y en eso tenemos que meditar mucho. Cuando nosotros hacemos lo que no agrada a Dios, con eso irrespetamos su nombre, con eso ofendemos su nombre, con eso damos por terminado muchas veces que nuestro vínculo con el Padre se está deteriorando a consecuencia de nuestras malas acciones. Entonces, la característica mayor o más real, se podemos decir, del Señor es la santidad. Y Él llama a sus hijos a que sean santos a plenitud. Entonces, aquí lo que dice el apóstol Pablo y la declaración de Pablo de que estamos libres de la ley suscita esa cuestión. Si la ley es pecado, y su reacción es de horror, inmediatamente comienza a mostrar cómo la ley de Dios es buena, suponiendo que comprendamos su función, que es revelar y enseñar lo que es justo, incapaz en sí misma de dar frutos de justicia y expone sin embargo la realidad del pecado, porque sin la ley el pecado está dormido, pero la ley despierta el deseo de hacer lo que ella prohíbe, ¿cierto o falso? Así es, si a nosotros se nos dice no vayas para allá, empieza esa curiosidad a ver qué hay para allá y nos dirigimos para allá. Y eso es parte de la naturaleza, triste y lamentablemente, del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo sucede a todo cristiano. Si nos dice no esto, empezamos a argumentar ¿y por qué no? ¿Y por qué otros sí, yo no? ¿Y por qué si fulano lo hace, yo no lo puedo hacer? Y así comenzamos a debatir entre nosotros mismos. Entonces, cometer un pecado violando la ley lo hace uno conscientemente de su muerte espiritual. Recordemos que el pago del pecado es la muerte. Pero el regalo que ofrece Dios por medio de Cristo es vida eterna. Entonces, cada acto de nuestras vidas trae consigo consecuencias. Cada acto, y debemos de recordar eso. El pecado
no la ley, debe ser culpado. Y la ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa. Lo que simplemente no puede por sí misma es hacernos justos. ¿Se entiende? Mire, de acuerdo con lo que nosotros hemos estado leyendo, lo que nos hace referencia el apóstol Pablo en este capítulo, y hace varias preguntas que él mismo va respondiendo. Y él mismo, y figúrense, muchos pueden interpretar, bueno, pero ya yo estoy liberto porque el Señor ya cumplió todo, la ley, y todo está cumplido y satisfecho en el sacrificio de Cristo. En nosotros debe de quedar ese sentido de pertenencia de Dios, como sentido de pertenecer a Dios. Y como Él es santo, puro, pues todas sus pertenencias tienen esa característica. Entonces, aquí Pablo relata su propia experiencia como cristiano para explicar que la ley no puede liberar a quien está luchando contra el pecado. Cuando él empieza a decir, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, y es que lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que yo no quiero, y lo que yo aborrezco, esto hago. Entonces, y si lo que no quiero, esto hago, entonces definitivamente asumo que la ley es buena. Esto es lo que está aquí debatiendo y refiriéndose el apóstol Pablo. De manera que soy yo quien hace aquello, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, notamos aquí que Pablo relata su propia experiencia pues como cristiano para explicar que la ley no puede liberar a quien está luchando en contra del pecado, mientras la ley puede iluminar nuestra conciencia. No es capaz de producir santidad en la vida. El fallo, sin embargo, no está en la ley de Dios, que es espiritual, sino en la ley del pecado. Entonces, la depravación inherente a la naturaleza humana que se revela contra las leyes de Dios, de acuerdo a esta opinión, Pablo declara que él es carnal, una criatura de la carne, vendido al pecado, en la cautividad del pecado, y a través de su vida se ha desarrollado un conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. Pero existe un camino hacia la victoria. ¿Y saben cuál es? Cristo. Cristo nos libera para que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, notamos que este cuerpo de muerte, y esta expresión es de la persona que está encadenada, no puede librarse y desespera por lograrlo. Pero la angustia da paso a una declaración victoriosa, no porque haya cesado la lucha, sino porque la fuerza humana ha sido sobrepasada por el poder del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que él hace la referencia al expresar miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a esa pregunta entonces la respuesta es Jesucristo. Cuando expresa gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne ahí estoy anclado aún al pecado. Mientras estemos en este cuerpo, las invitaciones a hacer lo malo van a ser diarias. El Señor nos hace inmune, claro que sí, pero nosotros tenemos que entender que esto es una lucha diaria. Usted analiza y usted dice, wow, cuántos hombres de Dios, fieles de Dios, en determinado momento claudicaron a la invitación del pecado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Usted cree que en la vida eterna todos los que tienen su parcelita, su lotecito en la patria celestial, fueron hombres que nunca pecaron? Sí, sí cometieron errores, pecados. Pero ahí es donde viene entonces lo que expresa el apóstol Pablo. Gracias al Señor Jesucristo, gracias doy a Él, porque a través de su perdón alcanzamos salvación. Entonces, esto implica que el conocimiento de la ley no nos va a decir nunca vamos a pecar. Sí,
Mientras estemos en esta carne, sí. Sin embargo, la gracia de Dios que sostiene a todo hijo suyo lo puede levantar, salvaguardar y restaurar para tenerlo entonces como lo que Dios le ha prometido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a escuchar el siguiente capítulo para seguir entendiendo los temas que el apóstol Pablo está presentando. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda para los santos. Y sabemos
que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, creo que este es uno de los capítulos más reconocidos de esta epístola, pues cuánto argumento, qué maravilloso tema nos presenta el apóstol Pablo cuando reconoce que estamos libres de la ley del pecado y hace la referencia ninguna condenación, óigase bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno dirá, bueno, y entonces solamente los que están ungidos, hermanos, recordemos que el Espíritu Santo, cuando el Señor prometió del Consolador, estará en nosotros y con nosotros. Muchas personas que Dios las ha mantenido con una vida íntegra, han sido llenos de la presencia de Dios, aun cuando Dios no les ha dado palpablemente la unción del Espíritu Santo, pero sirven a Dios y no andan conforme a los deseos de la carne. Fíjense esto, fíjense la diferencia, el que te da cuando tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Te apegas al plan del Hijo y el Espíritu Santo te sostiene en tu caminar y no andas en las obras de la carne, no estás conforme con las obras de la carne, no te apegas a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de ese pecado y de la muerte. Entonces, nos damos cuenta que en las Escrituras al Espíritu Santo se le dan varios nombres y se le representa a través de símbolos diferentes. En este capítulo se hace referencia a Él como el Espíritu de vida, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Cristo y el Espíritu de adopción. Y es una explicación de este y otros temas que nos hace entender con qué cantidad de nombres o atributos tiene el Espíritu Santo en la fe de los creyentes. Entonces nos dice aquí que Pablo inicia una descripción de la vida en el Espíritu. Primero, él declara que el Espíritu asegura la victoria y hace posible en la vida de todo hijo de Dios la santidad. Hace posible entonces, nos eleva a ese punto que no podíamos alcanzar sujetándonos solamente a la ley, sino
allí entra entonces el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora pues, comienza el apóstol Pablo, debido al hecho de la salvación por la fe solamente, explicado en el capítulo 3, versículo 21, pero ahora teniendo en cuenta especialmente las grandes líneas de la obra redentora de Cristo, los cristianos son librados del juicio de Dios. La ley no se refiere aquí a los mandamientos morales de Dios escritos en el Antiguo Testamento, sino a la forma como opera el Espíritu de vida, el Espíritu Santo en nuestras vidas, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte. Entonces no vengan a entender de que ahora, bueno, estamos libres de la ley. No de la ley de los mandamientos, de esa ley del pecado. Aunque, recordemos algo, dado por Dios la ley, que es el código escrito en el Antiguo Testamento, es importante para hacer que cada uno de sus hijos cumpla pues las demandas, porque ello depende de esta naturaleza humana que tenemos y nos arrastra de constante al pecado. Entonces la naturaleza humana de Jesús es real. Sí, Cristo vivió en carne, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Y Pablo presenta entonces dos estilos de vida que son el centro de toda la argumentación hasta el versículo 17. Cuando habla de andar conforme a la carne, es seguir los deseos de la vida vieja. Andar conforme al Espíritu es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para vivir una forma que es agradable a Dios. Y fíjense que cuando usted toma su Biblia y comienza a leer, y cuando usted observa y dice, bueno, pero ¿cómo saber cuando se hace referencia al Espíritu del hombre o al Espíritu de Dios? Cuando hace referencia al Espíritu Santo está escrito con E mayúscula. ¿Sabían eso, verdad? Cuando hace referencia al Espíritu del hombre es E minúscula, pero se aclara la diferencia. ¿Cómo saber el Espíritu Santo o el Espíritu del hombre? Si está escrito con E mayúscula, entonces es directamente referente al Espíritu Santo. Entonces, Pablo espera, por supuesto, que los cristianos vivan normalmente en las cosas del Espíritu Santo. Y esto supone santidad, no solo en la conducta y tus palabras, sino en los pensamientos que se albergan en nuestra mente cada momento del día. Cuando el apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, vuelve a recordar esto, es muerte, hermanos. Pero cuando nos ocupamos del Espíritu, esto de nuestras vidas es alcanzada la paz y la vida. Por cuanto los designios de la carne son, sin duda alguna, no podemos entrar en discusión. Los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque es que no se sujetan a la ley de Dios y tampoco ellos pueden. Entonces, los que viven según la carne caracteriza la naturaleza de las personas y es una forma más enérgica de describir la actividad de andar en pecado. De ahí que la frase se refiere a los incrédulos que no pueden agradar a Dios y esto no se aplica a los creyentes, como demuestra este versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, no, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En todos los cristianos mora el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Aunque Pablo dice que los cristianos viven según el Espíritu, también advierte que de tiempo en tiempo pueden que anden conforme a la carne, porque nos hace referencia en que, porque si vivís conforme a la carne, pues moriréis. Pero si es por el Espíritu, haces morir las obras de la carne, entonces viviré. Y ahí tenemos la lucha diaria y constante de lo que se opone.
Así que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, así el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también promete vivificar nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y entonces Dios no es injusto, Dios es perfecto. Dios es maravilloso. Nosotros no podemos decir, bueno, pero esta persona no es ungida y mire, hemos tenido el testimonio de hermanos de nuestra iglesia que murieron sin haber sido declarados ungidos, o nunca fueron ungidos, aunque intentaron, participaron en los cultos de espera. Pero por medio de los mensajes del Espíritu Santo a un familiar de esa persona, el Espíritu de Dios testifica de la vida y la santidad de esa persona. Entonces, ¿tenemos duda para creer que ese hermano miembro que no era ungido haya alcanzado salvación? Nosotros no sabemos en qué momento, quizás segundo antes de su muerte, el Señor lo revistió de poder, no sabemos. Para Dios no hay nada imposible. Lo que sí sabemos es que muchos hermanos que no eran ungidos como tal, pero cuando mueren y el Espíritu Santo da testimonio de la vida santa de ellos, entonces no hay duda. Dios, lo que nosotros debemos procurar entender es que Dios, cuando te acerca a la fe, cuando te acerca a amarlo, es porque tiene el maravilloso propósito de llevarte a reinar con Él por la eternidad. Y Dios nos ama y de eso no podemos dudarlo. Y como Él nos ama, Él quiere para nosotros lo mejor. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, su Espíritu nos envuelve, nos guía. ¿Cómo explicar que una persona no ungida haga una oración de fe por un enfermo y se sane? ¿Quién lo hizo? Esa persona que no era ungida. Dios obrando a través de esa persona por la fe. Hay muchas cosas y muchos misterios que a veces es difícil de descifrar. Pero lo que sí debemos tener muy en claro es que una vez que la fe se encendió en tu corazón, escuchaste la voz del buen pastor, Jesucristo llamándote, acudiste a su redil, eres parte de su redil, Él te usará, te cuidará y te guiará hasta llegar a las moradas eternas. No nos va a dejar abandonados mientras nosotros seamos cual ovejas que nos dejemos guiar por su voz. Y eso es otra cosa, nosotros no podemos estar navegando en dos opiniones, siempre con la vista fija en Él, no dejando que la duda llegue a nuestro ser. Entonces nos damos cuenta acá que Pablo señala dos direcciones posibles en la vida. Fíjense que él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, aquí muestra sus últimas consecuencias. Dice que los cristianos tienen la capacidad de escoger hacer algo que no es característico de ellos, esto es andar conforme a la carne, y les advierte que no lo hagan. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, un buen resumen del proceso de santificación, crecer en santidad en la vida cristiana. Debemos trabajar activamente para crecer en santidad y dar muerte a cualquier pecado en nuestras mentes, tanto en palabras como en obras. Pero a pesar de que hagamos todo nuestro esfuerzo, Pablo nos recuerda que solamente alcanzaremos la victoria por el Espíritu, y esto es por el Espíritu Santo. Esa frase hermosa que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es más que una alusión para designar a los cristianos. Escribe el estilo de vida de aquellos que son hijos de Dios. Y Pablo está alentando a vivir no de acuerdo a la carne, sino para hacer morir las obras de la carne. Por lo tanto, ser guiados por el Espíritu de Dios supone hacer uno morir
progresivamente los apetitos pecaminosos de la naturaleza interior. Esto implica que aunque todos los cristianos son de alguna manera guiados por el Espíritu de Dios, hay diversos grados en la actitud de aceptar la dirección del Espíritu. Mientras más plenamente sea guiada la gente por el Espíritu, más obedecerán a la voluntad de Dios y mejor se conformarán en sus estándares santos. Entonces, esta hermosa palabra, guiados, es un participio presente y debe ser entendido como que muchos son guiados continuamente por el Espíritu de Dios, y esta guía divina no se reduce al conocimiento objetivo de los mandamientos de las Escrituras y al esfuerzo consciente por obedecerlos, aunque lo más seguro es que lo incluya, por supuesto. Por el contrario, más bien se refiere al factor subjetivo de ser receptivos a los impulsos del Espíritu Santo a lo largo del día. Impulsos que, si de verdad vienen del Espíritu Santo, nunca nos inducirán a actuar en contra de lo que enseña las Escrituras, jamás. Lo que se percibe con la dirección subjetiva del Espíritu Santo, especialmente en las decisiones más importantes o en los impulsos para hacer algo poco usual, debe ser sometido a la confirmación de varios consejeros para que nos ayuden a protegernos de los errores y a mantener esa clara visión de las normas objetivas de la Escritura. El Espíritu Santo nos concede la seguridad subjetiva de que somos hijos de Dios cuando expresa Abba, y es la palabra aramea para expresar Padre, y el Espíritu de gloria lo garantiza. Entonces, en nosotros también debe ser palpado esa dirección del Espíritu de Dios. Fíjense cómo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación natural también será redimida cuando se consuma nuestra redención. Y todo el universo creado ha sufrido las consecuencias del pecado humano, ¿sí o no? Porque para que pudiésemos permanecer en el mundo perfecto, Dios tuvo que maldecir la tierra para llevarla al estado deplorable en que llegó el hombre cuando pecó. Si no, el hombre no hubiese podido vivir en el mundo, porque el mundo todo fue en armonía y perfección de Dios. Pero por amor a la humanidad, Dios entonces pronunció esa maldición. Entonces, vemos cómo este mundo está sujeto a la contaminación, a la corrupción. Sin embargo, ese proceso de deterioro será también quebrantado. Y aquí nos damos cuenta en este capítulo, como en el versículo, cuando hace referencia a que seremos libertados de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y en el tiempo de nuestra redención final, todo esto será cambiado, será transformado. Así que las primicias de las cosechas, dice, por eso, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así que como las primicias de la cosecha son un anticipo de los frutos que se pretenden colectar, la dádiva del Espíritu Santo constituyen una primicia de lo que recibimos con la plena adopción como hijos de Dios. Y cuando nuestros cuerpos sean redimidos, la metáfora también sugiere que el Espíritu Santo nos permite saborear lo que será la vida eterna por venir. Nosotros gemimos porque aunque nuestras almas han sido salvadas, nuestros cuerpos aún están sujetos al dolor y al pecado, porque aún estamos acá en la tierra. Pero miramos hacia adelante con esa esperanza, aguardando la resurrección de nuestros cuerpos, esa hermosa promesa que el Señor nos ha dado de la resurrección, y aguardamos la resurrección de nuestros cuerpos porque serán liberados de su fragilidad y del pecado que en ellos se esconde. Y verdad que somos frágiles, la humanidad es tan frágil, y nos damos cuenta esta expresión, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros
con esos gemidos indecibles. Entonces, esta manera de ayuda, fíjense, esta palabra de ayuda y este término nos indica que el Espíritu va a orar en lugar nuestro, sino que aparte esto va a hacer más efectiva nuestras débiles oraciones y algunos interpretan los gemidos como un emitido por el Espíritu Santo debido a que el texto dice que el Espíritu lo usa para interceder por nosotros y consideramos que Pablo hace referencia a nuestros tantas razones. Dice que nosotros gemimos tales gemidos que parecen indicar ciertos grados de desesperación y angustia. Se entiende en el caso de las criaturas que gemimos, que estamos allí a cierto grado de necesidad y estamos afirmando que el Espíritu de Dios nos ayuda para reemplazar efectivamente, para direccionar efectivamente nuestras oraciones. Qué maravilloso es cuando esto sucede en nuestras vidas. Y esa expresión indecible no necesariamente significa en silencio, sino más bien quiere decir que imposible de poner en palabras. Es difícil de comunicar a través de palabras. Entonces se refiere a estos gemidos, el Espíritu Santo que no podemos escuchar. Entonces simplemente ofrece aliento afirmando que el Espíritu ora por nosotros y lo hace con la efectividad cuando nosotros no sabemos hacerlo, pero sí como parece más probable. Y el versículo nos hace referencia a la oración. Entonces esto significa pues que estos signos de gemidos, de llantos, de lágrimas son tomados por el Espíritu Santo y convertidos en efectiva intercesión delante del trono de Dios. Pablo está hablando en este versículo en términos generales de la vida de oración de los cristianos. No discute específicamente la cuestión de hablar en lengua, sin embargo hay similitud entre las experiencias de hablar en lengua. A menudo es orar o adorar emitiendo sonidos que no comprendemos los que pronunciamos, pero ambas modalidades de lenguaje se deben precisamente a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos, fíjense este versículo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aun en las dificultades y el sufrimiento, aun en la más amarga desilusión, cuando aun estemos maltratados. Los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aun si se mantiene difícil la situación, Dios garantiza buenos resultados al final, incluso aún mayor madurez a quienes conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, la certeza que nos comunica este versículo deben entenderse a la luz de la unión responsable con el Espíritu Santo de que se habla. Esto es que nosotros debemos entender que pasando dificultades en la dirección de Dios, bajo la dirección de Dios, esto nos va a fortalecer. Y usted dirá, lamentablemente hay muchas corrientes donde se hace una invitación de que acepta a Cristo y ya no tendrás problemas, ya no tendrás enfermedad. Y no es así. No es así. Si ustedes analizan la vida de los siervos de Dios, se darán cuenta con cuánto sufrimiento, con cuánto dolor llegaron a sujetarse a la voluntad de Dios. Y pasaron situaciones muy difíciles, pero me hace recordar mucho a la vida de aquel jovencito de José, cuando experimentó esos años de estar en una tierra extraña, haber sido vendido como esclavo, haber estado preso, y luego el Señor lo llevó a un lugar de mucho respeto. Y él entendió eso. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a esto, yo me conecto directamente con la vida de aquel joven José, porque él lo entendió. Y cuando
Sus hermanos se preocuparon al ver que su padre había muerto y quizás por respeto a su padre, él durante esos años no había cometido la manera de hacerles pagar a sus hermanos ese pecado que ellos hicieron, porque lo tomaron y lo vendieron. Fíjense, 20 monedas de plata. Fueron 10 hermanos, entonces cada uno tuvo que haber recibido, si lo compartieron por partes iguales, dos monedas. Y él se los explicó. Lo que ustedes pensaron hacer en mal, Dios tornó para bien. Y nos hace referencia a esto muchísimo este versículo, cómo todas esas cosas le ayudan a bien. Él iba a dirigir una gran nación, una potencia para la época, y el Señor lo llevó a administrar la casa de Potifar de mucha riqueza, y luego él administró la cárcel, lugar que estamos seguros de mucha escasez. Cómo Dios lo capacitó en esos años para él poder gobernar un Egipto durante años de abundancia y durante años de escasez. Entonces, este hombre de Dios entendió lo que el apóstol Pablo está explicando acá con mucha claridad. Él entendió que los que aman a Dios, todas las cosas, todo le ayuda para bien. Entonces vemos lo sabroso y lo gustoso que es este versículo para reforzar nuestra fe. Notamos entonces en los siguientes versículos, porque a los que aman, a los que antes conoció, pues también los predestinó. Y la conjunción porque introduce la razón de la seguridad que nos da en el versículo 28. Pablo mira hacia el pasado lejano y observa que el propósito de Dios para un pueblo siempre ha sido bueno. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran como Cristo. Entonces, se fija en el pasado reciente y observa que Dios llamó y justificó a su pueblo, y finalmente Pablo mira hacia el futuro distante y encuentra que el plan de Dios es glorificar, es dar un nuevo cuerpo a todos los que han sido justificados. Todos los propósitos de Dios para su pueblo, desde el pasado lejano hasta el futuro distante, han sido buenos. De ahí, antes conoció no solo que Dios sabía que existiríamos o algo más sobre nosotros, sino que se trataba de personas que Dios predestinó, planeó, que al final serían como Cristo, conforme a la imagen de su Hijo. Y estos versículos nos dan a entender esta secuencia de acontecimientos que indica que todo el que haya sido incluido en esta obra será completado. Y nos dice referencia a este amor eterno de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense cuando nos hace referencia triunfante y desafiante. Pablo formula 5 preguntas que no pueden ser respondidas, diseñadas para dar a los creyentes una profunda sensación de seguridad espiritual. Imagínense ustedes, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y expresa y señala tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Y cita este hermoso salmo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y resume, antes en todas estas situaciones, somos más que vencedores. La palabra aquí describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Y este no es un lenguaje arrogante. No lo veamos como un lenguaje arrogante, sino de confianza plena en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo conquistó la muerte, y debido a ese amor, debido a ese gran amor, nosotros también somos llamados a vencer en su nombre. Qué maravilloso cuando es Cristo quien actúa como juez sobre todo el mundo, pero no nos condenará. Él, al contrario, Él intercede por nosotros, es decir, Él
trae las peticiones nuestras ante el trono de Dios. Y ahí está el Señor intercediendo. Para cualquier cristiano desalentado, este poderoso pasaje ofrece las seguridades del amor de Cristo presentes en cada momento de la vida del creyente. ¿Existen motivos mayores de descontento que los citados por el apóstol Pablo? Si no, entonces nunca nos separaremos del amor de Cristo en esta vida. Aún en medio de las dificultades seremos más que vencedores. Nos damos cuenta que esto que nos regala el apóstol Pablo es una inyección enorme de confianza plena en Cristo, por lo cual estoy seguro, no me queda la más mínima duda, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada de esto nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué inyección de fe! Y esto nos llama a la perseverancia en el amor de Cristo. Y cuando hace las preguntas, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Estas cosas, porque van a estar presentes. Precisamente el apóstol Pablo las enumera porque van a estar presentes. Van a haber principados y potestades que van a arremeter contra nuestra fe. Pero nada nos podrá separar del amor de Dios si permanecemos en él. Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Ya llegamos entonces al capítulo 9, donde el apóstol Pablo expresa, ¿puede ser justo Dios si muchos miembros de la nación escogida en el antiguo pacto se pierden? Después de esta larga exposición sobre la forma como la justicia divina es preservada en el Evangelio y aún los pecadores pueden ser salvados, surge otra pregunta. ¿Cómo podemos decir que Dios es recto o justo si de acuerdo con el Evangelio hay que confiar en Cristo para ser salvados? Esto significaría que muchos judíos que no han confiado en Cristo se pierden. Pero ¿cómo entonces puede Dios ser fiel a las promesas dadas a los judíos en su calidad de pueblo escogido? Pablo contesta esta pregunta en los capítulos 9 al 11. En esto vamos a detallar estas interrogantes. Pablo expresa genuino pesar por los incrédulos entre los judíos. Pablo no desea ser separado de Cristo con tal de que otros judíos se salven, pero su dolor por ellos es tan profundo que virtualmente se pone en esa actitud. Y el hecho de que Dios escogiese a Jacob en lugar de Esaú no se basó en nada que hubiesen hecho o pudiesen hacer en el futuro. Esto es el misterio. Este es lo que se conoce como el misterio de la elección divina. Dios nunca es injusto al tratar con su pueblo. Jamás. No podemos abarcar ese pensamiento en nuestras mentes. El Señor es creador soberano y Él tiene el derecho de actuar de acuerdo con su voluntad, ya sea en ejercicio de su compasión o en el ejercicio de su enojo, de su ira. Pablo se anticipa a esta objeción común a lo que ha enseñado en los versículos anteriores. Si Dios escoge tener misericordia de quien Él quiere y endurecer el corazón a quien Él quiere, y si su decisión se basa en última instancia en su propia voluntad, entonces ¿cómo puede ser considerado justo que Dios juzgue a aquellos que se nieguen a creer? Cuestionar la moralidad de las acciones de Dios es inadecuado. Las criaturas no tienen derecho a objetar lo que su Creador hace. Sin embargo, tales enseñanzas no deben conducirnos a pensar que los pecadores no pueden creer aunque lo quisieran, porque la Escritura no enseña eso. Ella afirma repetidamente que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta apelación de la Escritura a los incrédulos se mantiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Así que Dios ejerce su soberanía con abundante misericordia. Recordemos que su misericordia no caduca, se renueva cada mañana. Ustedes saben lo que es eso. Es el único atributo del Señor donde nos revela con mayor detalle que se renueva cada mañana. Cada vez que el sol se asoma por nuestras ventanas, la misericordia de Dios le acompaña. Así es, la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Se renueva y es gracias a su misericordia que vivimos, que nos movemos, que tenemos raciocinio, que podemos comprender y avanzar a la gracia para hacer su voluntad. Entonces, esto es notorio en esta explicación que nos da el apóstol Pablo. Recordemos que Dios tiene abundante misericordia y no con estricta justicia. Su sufrida paciencia con Israel prueba su deseo de salvar esa nación y confirma el hecho de que el fracaso judío no es responsabilidad de Dios. La misericordia de Dios también se evidencia en su trato hacia los gentiles, como apoyo de la enseñanza que no todos los llamados a convertirse en vasos de misericordia pertenecen al pueblo de Israel. Pablo cita lo que expresó el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 3 y en el capítulo 1, 10. Y en su contexto original, estos versículos se refieren a la restauración de Israel ante Dios. Y Pablo ve en ellos la inclusión de los gentiles, para indicar que existe un Israel espiritual, es decir, la iglesia, más allá de la nación judía. Y Pablo cita a Isaías también para confirmar que Dios en su misericordia ha preservado un remanente de Israel físico. De no haber hecho esto, la nación apóstata entera hubiese sido barrida, no existiese Israel. Sin embargo, nos hace referencia por qué sucedió esto con Israel, porque ellos no iban por fe, sino iban por las obras de la ley y tropezaron en esa piedra de tropiezo. Jesucristo el Mesías, quien ofrece la salvación por la fe, no por las obras, y por lo tanto requiere que este orgullo humano sea humillado en el pueblo de Israel. Fíjense lo triste de la condición del pueblo, la actual condición de Israel. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Así que hace referencia nuevamente a este versículo del libro del profeta Isaías. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra de tropiezos, hermano? Jesucristo, nuestro Mesías. Él, el que creyere en él, no será avergonzado. Esa esperanza no avergüenza. Entonces, entendemos que la grandeza y la misericordia de Dios está tan vigente en nuestros días como en medio de su pueblo. Algo maravilloso es tener la Biblia y saber que todas las cosas que ha pasado Israel como nación y está allí, latente, viva esa nación, hermanos. Creo que es la prueba más fácil de saber que el Dios de Israel vive y reina, y nos conviene entonces a nosotros aceptar esa invitación plena que a toda la humanidad Él ha otorgado. Así que bueno, de esta manera llegamos al final del capítulo 9. Vamos a tener la oración de cierre.
Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a perseverar en ti en todo momento. Oh Padre, te presentamos cada uno de los hermanos que durante esta hora y media han estado con nosotros. Padre, te presentamos los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde República Dominicana, desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde Honduras. Señor, gracias por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Guárdales, fortaléceles, bendíceles y sobre todo, Señor, que haya esa necesidad plena en sus corazones de ser tus hijos, Señor, llenos de tu amor, de tu bondad, que su principal anhelo sea servirte en la hermosura de la santidad. Gracias por los niños, Señor, por los jóvenes, por los ancianos. Padre, los matrimonios, estamos delante de ti. Ayuda, Señor, a los padres para que podamos ser buenos padres, guiando a nuestros hijos por el temor, por el camino a la santidad, y que nuestros hijos sean hijos obedientes, que amen tu palabra, Señor, y que puedan adueñarse de esa bendición que es amar, honrar a sus padres, pues tú prometes darle largura de años y todo lo que hagan les saldrá bien. Señor, te queremos presentar cada uno de los enfermos por los cuales oramos, Señor. Tú los conoces, están en tu redoma, Señor. Tú sabes quiénes son. Ten misericordia de los hermanos que están padeciendo de cáncer, por amor de tu nombre, Señor. Ten misericordia de estos hermanos que están padeciendo terribles dolores, tratamientos muy difíciles a consecuencia de esta enfermedad. Ten compasión, ten misericordia, Señor, no nos abandones, te necesitamos cada día más. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.